Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de concavidad de una función. Entonces, ya vimos en la clase pasada que la derivada tiene que ver con todo lo que tiene que ver con máximos y mínimos, ya sean locales o absolutos. Pues lo que vamos a aprender hoy es que el concepto de concavidad tiene que ver con la segunda derivada. O sea, esto es como la parte primordial de esta clase, o sea, entender que con la primera derivada se hace algo y con la segunda derivada se hace otra cosa. Ya vamos a ver a qué me refiero con concavidad, ¿ok? Estos dos conceptos tienen una parte bien importante y es que con ellos podríamos hacer el esbozo, o sea, o hacer como un dibujo muy similar al gráfico original de la función que tenemos, ¿ok? Y ya les voy a contar el porqué de esto, ¿ok? Bueno, comencemos con qué es la concavidad de una función, porque pues todavía no hemos visto qué es eso. Tengan en cuenta que cuando ustedes tienen un gráfico, el gráfico, cuando ustedes lo dibujan, puede que él se abra hacia arriba o se abra hacia abajo. ¿A qué me refiero con que se abra hacia arriba? O sea, no quiero utilizar definiciones muy formales, porque bueno, el concepto de concavidad tiene definiciones bien formales, que tiene que ver con las rectas tangentes, pero pichen, yo no les voy a molestar con eso. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta función, cuando ustedes la dibujan, esa función se está abriendo hacia arriba. O sea, fíjense que es como si estuviera indicando eh, que está tomando una región que va hacia arriba, ¿sí? O sea, como que el borde es una región que va hacia arriba, ¿ok? Entonces, a esto es lo que uno se refiere con que una función es cóncava hacia arriba. O sea, básicamente es que el gráfico se abre hacia arriba, ¿ok? Esa es la forma más fácil de identificar qué es la concavidad. Como les digo, hay definiciones un poco más formales, pero pues pichen que yo no los voy a molestar con eso. Entonces, se dice que una función definida en un intervalo es cóncava hacia arriba si f de x se abre hacia arriba. O sea, básicamente la forma del gráfico me está indicando que él, al dibujarse, la curva se abre hacia arriba, ¿ok? Bueno, una cosa importante respecto a este concepto de concavidad hacia arriba es el que está acá, y es que una función es cóncava hacia arriba en un intervalo si su segunda derivada es positiva. Entonces, fíjense que cuando hablábamos de primer derivada, si la primera derivada era positiva, la función era creciente, y si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Entonces, toca tener en cuenta estos conceptos. ¿Ok? Del mismo modo, puede ocurrir, pero ahora si la gráfica se abre hacia abajo. O sea, fíjense que ahora en este caso, cuando ustedes analizan cómo se está abriendo la gráfica en este caso se está abriendo hacia abajo. ¿Ok? Si ustedes lo quieren ver así, que creo que se puede entender un poco mejor. ¿Ok? Entonces fíjense que en este caso el gráfico al dibujarse se abre hacia abajo. Pues a eso es lo que vamos a definir como una función que es cóncava hacia abajo. O sea, al ustedes dibujarla, observen que el gráfico se está abriendo ahora hacia abajo. Entonces, eso es lo que se define una función cóncava hacia abajo. ¿Ok? Y vuelve y juega. La parte más importante aquí es este concepto que está acá. Y es que para que una función sea cóncava hacia abajo en un intervalo, pues es porque su segunda derivada es negativa. O sea, es parecido al concepto de primera derivada. ¿Se acuerdan? Pero bueno, en este caso es con segunda derivada. Entonces, primera derivada tiene que ver con si la función es creciente o decreciente, que también está relacionado con máximos y mínimos locales. Y la segunda derivada está relacionada al concepto de concavidad. ¿Ok? Bien, hay unos puntos o hay unos valores en X que son muy importantes, y ya les voy a decir cuáles son con este gráfico, que son puntos en donde hay cambio de concavidad. O sea, fíjense que, bueno, ¿de qué punto estoy hablando? Vamos a empezar con este gráfico. Estamos tomando este puntito que está acá. Y fíjense que en un lado
la concavidad es hacia arriba, ¿verdad? Fíjense que en este lado la concavidad es hacia arriba, pero en el otro lado lo voy a hacer con color, por ejemplo, moradito, pero moradito suave. Ahí. Pero fíjense que después de que pasamos ese punto, la concavidad de la función cambia. O sea, en el lado izquierdo era cóncava hacia arriba, pero en el lado derecho es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ese punto tiene una cosa importante y es que hay cambio de concavidad, ¿ok? O sea, fíjense que en este primer cantito estaríamos diciendo que, lo voy a poner con rosado, que en este lado la segunda derivada es positiva porque es cóncava hacia arriba y en el otro lado la segunda derivada es negativa porque es cóncava hacia abajo, ¿ok? Bueno, ustedes me podrían decir, entonces este es el único caso. No, también podría ser al contrario, que fuera cóncava hacia abajo y cambia a cóncava hacia arriba, ¿ok? Que sería el caso que está aquí abajo. Fíjense que ahora estamos analizando este punto. Y este punto tiene la particularidad que por un lado es cóncava hacia abajo. Y por el otro lado es cóncava hacia arriba. O sea, tan pronto pasamos ese valor de x, la concavidad de la función cambia. Entonces, un punto que tenga esas condiciones se denomina punto de inflexión. Entonces, en este caso, la segunda derivada es negativa porque es cóncava hacia abajo, en un lado, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, la segunda derivada es positiva porque se volvió cóncava hacia arriba. ¿Ok? Entonces, estos puntos donde hay un cambio de concavidad se denominan puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de puntos de inflexión, son puntos donde hay cambio de concavidad. Entonces, bueno, para que quede claro respecto a esto, entonces, por ejemplo, este valor de x lo podemos llamar x igual a c. O sea, esa es la coordenada en x, que es c. Y estamos diciendo que x igual a c se denomina un punto de inflexión si hay un cambio de concavidad en ese valor de x. O sea, cambiamos de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o al contrario, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que el término de punto de inflexión se parece mucho a la definición de punto crítico, pero en vez de ser con primer derivada, es con segunda derivada. Entonces, aquí no lo vamos a llamar punto crítico, sino que lo vamos a llamar un posible punto de inflexión. Entonces, aquí se genera una definición muy similar a la de punto crítico, pero la diferencia con la definición de punto crítico es que ahora no tenemos en cuenta los extremos. Ya en puntos de inflexión los extremos no interesan. ¿Ok? Pero las otras dos definiciones se parecen mucho, aunque aquí no es que se vaya a llamar punto singular y punto regular, no. O punto estable, no. O sea, esas definiciones las vamos a dejar es para puntos críticos nomás. Entonces, hay dos tipos de puntos críticos. Uno cuando la segunda derivada es cero y la otra cuando la segunda derivada no existe. ¿Ok? ¿Y por qué le ponemos la palabra posible? Pues porque pueden haber puntos críticos, o sea, perdóname, posibles puntos de inflexión que cuando se analizan los signos, fíjense que acá lo que me está diciendo es que tengo que analizar los signos de la segunda derivada, ¿ok? Que era el mismo análisis que le hacíamos de signos de la primera derivada, ¿ok? Entonces, cuando uno identifica los posibles puntos de inflexión y queremos saber quiénes son realmente puntos de inflexión, pues tenemos que analizar los signos de la segunda derivada. O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento de la primera derivada, pero ahora es con segunda derivada y ya. ¿Ok? Entonces, para poder identificar ahora sí que un posible punto de inflexión es un punto de inflexión, porque vuelvo y les digo, cuando yo hablo de la palabra posible, yo estoy diciendo que puede que sí o pueda que no. ¿Ok? Entonces, un punto de inflexión un posible punto de inflexión es un punto de inflexión si la segunda derivada tiene un cambio de signo al tomar valores cercanos de ese valor, que era lo mismo que pasaba en
Perdón. Que era lo mismo que pasaba en derivadas. ¿Ok? O sea, tiene que haber un cambio de signo para valores a la izquierda y a la derecha de ese valor x igual a c. O sea que aquí nos va a tocar hacer lo mismo de la primera derivada, que era hacer cementerio, pero ahora vamos a hacer cementerios con la segunda derivada. O sea, si solamente me están pidiendo concavidad, nos enfocamos solo en la segunda derivada. Si me están pidiendo máximos y mínimos, sería con la primera. ¿Ok? Y si me piden las dos cosas, pues tocaría hacer máximos y mínimos y concavidad. ¿Ok? O sea, primero los máximos y los mínimos con la primera derivada y luego la concavidad con la segunda derivada. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, vamos a hacer este ejemplo. Bueno, el procedimiento se parece mucho al de máximos y mínimos, que tenemos que calcular los posibles puntos de inflexión, analizar los signos y ahí sí identificar quiénes son puntos de inflexión y quiénes no. Bien. Por ejemplo, tenemos esta función f de x. Entonces queremos calcular los puntos de inflexión de esta función. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Recuerden que como me están preguntando puntos de inflexión, lo que vamos a hacer es encontrar la segunda derivada. Entonces, la primera derivada sería en este caso 4x a la 3 menos 24x. Y la derivada de 5 es 0, entonces la picheo. ¿Ok? Esa sería la primera derivada. Y la segunda derivada sería 12x a la 2 menos 24, ¿verdad? Porque la derivada de 24 de x pues es 24. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la que vamos a utilizar para encontrar los puntos de inflexión. Bueno, o con esta encontramos los posibles puntos de inflexión. Pero si me preguntaran los máximos y los mínimos, pues los máximos y los mínimos los calculamos es con esta que está aquí, que es con la primera derivada. O sea, con esta es la que utilizaríamos para encontrar los puntos críticos. Entonces, estén muy pendientes a lo que se les pregunte. O sea, si por ejemplo yo les pregunto a ustedes, mira, encuentra los puntos de inflexión, pues yo no tengo que utilizar la primera derivada. Tengo que utilizar la segunda. Y si les pidiera los máximos y mínimos locales o los máximos y mínimos absolutos en un intervalo, pues ahí utilizamos la primera derivada, que fue lo que vimos en la clase pasada. Ok, entonces vamos a utilizar la segunda derivada y vamos a mirar los posibles puntos de inflexión. Entonces recuerden que vamos a ver quiénes son los posibles puntos de inflexión, que en este caso, pues hay dos tipos. Uno, que es cuando la segunda derivada es 0. Este es el primer tipo de punto de inflexión, que vamos a tomar la segunda derivada y la igualamos a 0. Que en este caso, pues creo que hay un factor común que es 12. X a la 2 menos 2 igual a 0. De ahí podemos dividir todo por 12 y simplificarlo, ¿no? O sea, este 12 se va con este 12 y 0 sobre 12 da 0. O sea, dividir un número distinto de 0 entre 0 te va a dar 0. ¿Bien? Entonces esto sería x a la 2 menos 2 igual a 0, porque 0 entre un número distinto de 0 da 0. Y de ahí podemos despejar la x, ¿no? Entonces aquí tendríamos que x a la 2 es 2, o sea que x es raíz de 2. Pero recuerden que si ustedes le sacan la raíz a un número al cuadrado, aquí les va a dar a ustedes dos posibles soluciones. O sea que aquí tenemos la posibilidad de el más y el menos. ¿Ok? O sea que tenemos dos soluciones, que sería el primero, x igual a raíz de 2 y x igual a negativo raíz de 2. Y estos serían los puntos, posibles puntos de inflexión. Por ahora, del primer tipo, ¿no?
Y ahora faltaría los del segundo tipo, que es cuando la segunda derivada no existe. Pero fíjense que para analizar que la segunda derivada no exista, pues podemos analizar la segunda derivada que ya calculamos. O sea, nosotros ya sabemos que la segunda derivada dio esto. Y me parece que esa segunda derivada no tiene ningún problema, o sea, no tiene ninguna división por cero, una raíz, un logaritmo, o sea, cosas raras que generen problemas. En este caso no hay ninguna. Entonces, para esa derivada de puntos de este estilo, no hay. Porque en ese caso, fíjense que ustedes pueden reemplazar la x que quieran y van a obtener siempre el valor de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, los posibles puntos críticos sería juntar los del primer tipo con los del segundo tipo, o sea, con los de la segunda derivada igual a 0 y los de la segunda derivada que no exista. O sea que en este caso obtendríamos que, ahora sí, el listado de posibles puntos de inflexión serían tomar los del primer tipo y agregarle los del segundo, pero pues solamente hay del primer tipo, ¿no? O sea, solamente hay puntos de inflexión donde la segunda derivada es 0. ¿Ok? Entonces, en esos puntos de inflexión, esos posibles puntos de inflexión, pues vamos a hacer cementerio. ¿Ok? Recuerden que para hacer cementerio, pues uno dibuja los posibles puntos de inflexión en este caso, que en este caso estos posibles puntos de inflexión son negativo raíz de 2 y raíz de 2. Y vamos a tomar valores en cada uno de esos cantos, del mismo modo que habíamos hecho eh, la ley del cementerio para la primera derivada. Entonces este, por ejemplo, sería, bueno, un número más pequeño que menos raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41. O sea que un número más pequeño que negativo 1.41 podría ser negativo 2. Otro punto que podríamos tomar aquí entre menos raíz de 2 y raíz de 2, como es positivo y negativo en los extremos, pues podríamos tomar el 0, que sería el más fácil. Y alguien más grande que 1.4142, pues lo podríamos tomar como el 2, el 1.5, el que ustedes quieran, el 3, el 4. Bien. Y ahora para analizar el signo, recuerden que ustedes necesitan analizar el signo desde la segunda derivada, ¿no? O sea que vamos a utilizar la función que tenemos aquí. Y vamos a reemplazar esos valores que encontré en la segunda derivada. ¿Ok? Déjenme, yo hago esto un poquitico más pequeño. Ok, genial. Bien. Entonces, al reemplazar estos valores, obtenemos que si reemplazamos negativo 2, nos daría 12 por 4, 48 y 48 menos 24, creo que nos da positivo. Esto nos daría con signo más. Bueno, que si quieren ponemos esto, por ejemplo, de color verde y el otro lo vamos a poner con color azul. Entonces, por ejemplo, aquí nos da positivo. Al reemplazar negativo 2, o sea, tenemos que hacer lo mismo del procedimiento que hacíamos en la segunda derivada. Creo que en el otro que nos da positivo es aquí en 2 y en 0 nos da negativo, ¿no? O sea, tenemos que reemplazar los valores para saber cómo son los signos. Tengan mucho cuidado que porque, por ejemplo, que ustedes en un canto le dio positivo, entonces ya en el otro es negativo. No, eso es falso. Eso depende mucho de la función que se esté trabajando. ¿Ok? Yo no les puedo decir a ustedes, ah, sí, entonces uno reemplaza más menos y ya, y se acabó. No. Ustedes tienen que evaluar para poder estar seguros del signo. Entonces acá sería la segunda derivada en menos 2, la segunda derivada en 0 y la segunda derivada en 2. Que pues esto ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Y esto sería 12 por 2 a la 2 menos 24.
Si ustedes calculan esto en su calculadora, esto nos daría 24 positivo. Este nos daría negativo 24 y este nos vuelve a dar 24. Porque sería 48 menos 24, que es 24. Y fíjense que en este caso el primer representante nos dio positivo, el segundo nos dio negativo y el tercero también nos dio positivo. Que esos son precisamente los signos que pusimos arriba, que era lo mismo que hacíamos en la primera derivada, solamente que ahora es con segunda derivada, ¿ok? Cuando evaluamos en 0 y cuando evaluamos en 2. ¿Ok? Y de esa manera, pues vamos a poder identificar cómo son las concavidades, las concavidades en los intervalos, y fuera de eso, quiénes son máximos, quiénes son puntos de inflexión o no. Entonces, fíjense que acá lo que estamos diciendo, por ejemplo, es que la función es cóncava hacia arriba. La verdad no sabemos cómo es el gráfico, pero podemos hacer un dibujo más o menos para entenderlo respecto a la concavidad. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, mira, aquí es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y por el otro lado es cóncavo hacia abajo. Entonces, fíjense que si hay un cambio de concavidad, quiere decir que ese punto que estamos mirando es un punto de inflexión. Vuelve y juega. Ahí solamente estamos haciendo como un ejemplo para entender o interpretar los signos que tenemos ahí. Yo no estoy diciendo que el gráfico sea así. Yo lo que estoy diciendo es que hay un cambio de concavidad y ya. Y pues la forma más fácil de identificar un cambio de concavidad es que si la función es decreciente, pues se dibujaría así. Y si sigue siendo decreciente, pero cóncava hacia abajo, sería así. Pero también podría ser al contrario. Fíjense que también podría ser creciente, cóncava hacia arriba y después cambio a cóncava hacia abajo. O sea, las concavidades se pueden analizar de muchas formas. Yo no les podría decir que ese es exactamente el comportamiento en el gráfico. Para poder saber bien el comportamiento en el gráfico, tendríamos que analizar tanto la primera como la segunda derivada. ¿Ok? Pero bueno, aquí solamente estamos analizando es si es o no es un punto de inflexión. Y aquí pasa lo mismo, porque por un lado la segunda derivada es negativa, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, podemos hacer un dibujito así para entenderlo. Y por el otro lado es cóncava hacia arriba, que sería algo más o menos así. Entonces, de esa manera podemos saber que x igual a raíz de 2 es un punto de inflexión también. ¿Listo? Bueno, y si quieren podemos verificar el gráfico de la función como para estar más seguros. Ah, perdóname, me metí donde no era. Acá. Entonces el gráfico de la función que vamos a hacer es x a la 4 menos 12x a la 2. X a la 4 menos 12x a la 2. Ah, perdóname. Menos 12x a la 2 más 5, ¿no? Ok. Entonces fíjense que este gráfico tiene un comportamiento un poquito feo. Pero entonces vamos a ver dónde hay cambio de concavidad. O sea, vamos a dibujar cuando es x igual a raíz de 2. Y x igual a menos raíz de 2. ¿Ok? Entonces estoy haciendo el eje Y. Ah, Dios mío, se devolvió esto. Quería hacer el eje Y un poquito más fácil de analizar. Pero se reinició esto. Menos 5, ¿no? Ah, perdóname, más 5. Listo. Entonces déjenme primero ordeno esto. O sea, ahí lo que hice fue que el eje Y lo estoy contando de 10 en 10 y el eje X de 2 en 2. ¿Ok? Por eso es que está quedando así como más pequeñita. Pues para que no se vea como tan grande eso. Y ahora voy a dibujar X igual a menos raíz de 2, que era el primer punto de inflexión. Y el otro era X igual a raíz de 2. ¿Ok? Entonces este dibujito lo voy a tomar una foto
para poder entender bien, ay, Dios mío, para poder entender bien el cambio de concavidad, ¿ok? Ok, listo, ya copié la imagen. Qué pena con ustedes, pero tuve un problemita, pero ya lo corregí. Entonces, el gráfico que estábamos analizando es este. Pero fíjense que ustedes no tienen que hacer el gráfico exacto. Yo estoy haciendo el gráfico exacto solo para explicarles que lo que encontramos es cierto, ¿ok? Entonces fíjense que los puntos que estamos analizando en estos casos son los puntos con coordenada en x menos raíz de 2, que es este. O sea, este es el punto con esa coordenada, x igual a menos raíz de 2. Y este sería x igual a raíz de 2. Y fíjense que por un lado la función es cóncava hacia abajo, por ejemplo, bueno, para este caso, fíjense que por un canto es cóncava hacia arriba. Ven, quiere utilizar como el mismo, listo. Cuando es cóncava hacia abajo la dejamos con amarillo. Entonces fíjense que en este caso, en este lado es cóncava hacia arriba, ¿sí se dan cuenta? Pues no necesitamos tomar tanto, pero fíjense que acá este canto es cóncavo hacia arriba y por el otro lado es cóncavo hacia abajo. Bien. Y lo mismo pasa con el otro punto. Por este lado es cóncavo hacia abajo. Y por este lado es cóncavo hacia arriba. Entonces, por eso es que esos puntos son puntos de inflexión, porque hay un cambio de concavidad, ¿ok? O sea, fíjense que por este lado, la segunda derivada es positiva, pero por este lado, la segunda derivada es negativa, porque recuerden que si es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva, y si es cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Y lo mismo para el otro punto de inflexión, pero entonces aquí es al contrario. La segunda derivada por un lado es negativa y por el otro lado la segunda derivada es positiva. Que esto fue lo que habíamos hecho en esta tablita. Mira, por este lado la segunda derivada era positiva, que era el que poníamos de color amarillo en el dibujo. La otra es negativa, que era lo que poníamos de color morado. Y el otro lado de raíz de 2, que sería el lado derecho, es positivo. Entonces, de esa manera, uno analiza los signos de la segunda derivada, ¿ok? Bueno, muchachos, espero que se encuentren bien. Espero pues subirles rápido esta cosita. Y nada, cuídense mucho. Un abrazo, saludos.